Estamos en la mesa, en el panel 1, economías ilegales, como las rentas criminales reconfiguran la sociedad en América Latina. Las preguntas motivadoras son cómo estas economías ilícitas, al generar sus propias reglas, formas de organización social y mecanismos de justificación, compiten con o se superan o se superponen al Estado social de derecho. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los factores culturales y de identidad territorial que hacen que las economías ilegales y las organizaciones que las agencian se produzcan generacionalmente? Y la tercera pregunta orientadora es, ¿cuál es el grado de participación institucional en el establecimiento y reproducción de las economías ilegales y criminales en los territorios rurales y urbanos? Este panel tiene como objetivo caracterizar y analizar diversas modalidades de economías ilegales que operan en América Latina, examinando su organización, impacto social y consecuencias en la construcción de ciudadanía, a través de un análisis comparativo de casos de estudio de México, Colombia, Perú y Ecuador. Se abordarán experiencias específicas como la delincuencia organizada, los sistemas de financiación coercitiva como el gota a gota, las estructuras de rentas criminales y la minería ilegal. Bienvenidos y bienvenidas, ese es el panel del día de hoy. ¿Quién quiere empezar? ¿O arrancamos una en el orden en el que… Ok, bueno. Entonces nuestros invitados son Marco Antonio Zagal de México, bienvenido Marco Antonio. Máster en Antropología Sociocultural e integrante del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, autor de la investigación Te voy a enseñar a chambear, apá. Trabajo, reproducción y subjetividades en la empresa criminal, las mudanzas a casa hábitat, en la ciudad de los business. Dicha empresa produce formas de vida, articula relaciones sociales y establece un espacio en el que los sujetos poseedores de fuerza de trabajo son empleados para realizar trabajos informales, ilegales y criminales. Esta conversación a propósito de la manera como podemos encontrar en las experiencias que ustedes nos van a contar el día de hoy referentes para entender lo que nos pasa en la ciudad de Medellín, en el Valle de la Aburrá, y sobre todo para que nos sirvan en el espacio de conversación sociojurídico en los avances y el capítulo que queremos construir de un acuerdo posible de paz urbana, un capítulo sobre economías ilegales. Bienvenido, tienes la palabra. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Qué hora es? ¿Arrancamos muy tarde? Bueno. 15 minutos cada uno, ¿les parece? Dale. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a Carlos Zapata, al gobierno de Medellín. Realmente es mi primera vez en su país. De Colombia. Perdón, de Colombia. Es mi primera vez en Medellín, en la ciudad de la eterna primavera. Yo me tomé la molestia de escribir un paper relacionado con las 3 preguntas motivadoras. Yo soy antropólogo de licenciatura, antropólogo de maestría y actualmente estoy estudiando el doctorado en antropología y estoy haciendo trabajo de campo con líderes de empresas criminales, les llaman los sujetos etnográficos así, y con las familias de los líderes. Esta ponencia o este paper yo los titulo De segunda o robado, da igual, la economía de la mercancía caliente y su relación con las empresas criminales del robo a domicilios particulares en el centro de México. Bueno, voy a dar paso a mi lectura porque soy un poco disperso y para no hacer más tiempo. De mi trabajo de campo etnográfico a los alrededores de una villa de descanso ubicada en la región centro de México, identifico la existencia de sujetos y familias de 3 generaciones que han logrado vivir de la circulación, venta e intercambio de mercancía robada, caliente o de segunda. Son sinónimos estos. Bienes materiales que obtienen por sus vínculos directos con líderes e integrantes de distintas empresas criminales del robo que operan en el centro del país. Del seguimiento de los artículos hurtados y robados, doy cuenta de las relaciones sociales que median su circulación, así como de las cuestiones asociadas a una economía que brinda a las familias el acceso a la propiedad, a la vivienda y al prestigio,
esto es, a niveles de consumo, disfrute y goce, que con un salario formal en el ámbito legal no sería viable. En esta ponencia explico cómo la circulación, venta e intercambio de mercancía robada forma parte del repertorio de actividades que permiten a algunas personas y familias ganarse la vida y o conseguir sustento. Una vez enmarcada la centralidad e importancia de dichas prácticas económicas, mi objetivo es explicar cómo los anhelos y las motivaciones de los sujetos etnográficos median sus decisiones para desempeñar las actividades relacionadas con la circulación de mercancía robada y con delitos específicos. Si bien el consumo, la propiedad y el acceso a los bienes materiales son relevantes para mis interlocutores en campo, es de reconocer cómo opera la dimensión simbólica y significativa en torno al prestigio, al disfrute y al goce, porque son aspectos que median los entendimientos que los sujetos transfieren a las actividades que hacen en su vida cotidiana. Como antropólogo, me intereso por el entendimiento de las prácticas y actividades que se manejan en zonas tenues, porosas o grises. Como etnógrafo, centro la atención en la vida cotidiana y en las relaciones sociales de familias y poblaciones involucradas en el proceso. En este sentido, recurro a la etnografía para explicar por qué la gente se involucra en lo ilegal y criminal y cómo estas actividades se vuelven un modo de vida. En este orden de ideas, de segunda o robado da igual, una expresión recurrente entre los sujetos etnográficos, es una expresión cotidiana entre las personas y familias que se dedican a circular mercancía caliente que abastecen las empresas criminales del robo. De segunda robado son conceptos que utilizan los sujetos etnográficos y refiere a la extensa variedad de bienes de uso y de consumo que han sido despojados de sus anteriores propietarios por medio del hurto y robo a domicilios particulares y son puestos en circulación en circuitos formales e informales. Es durante la fase de la circulación de mercancía caliente que los sujetos y familias extensas desempeñan distintas actividades que posibilitan su venta e intercambio. En estos términos, una primera sección de esta presentación la titulo Circulación, venta e intercambio de mercancía caliente. El mercado de mercancía robada o caliente se integra por 5 circuitos que funcionan como condición material necesaria que posibilita su intercambio, compra y venta. El principal circuito se conforma por los establecimientos ambulantes conocidos como tianguis, espacios comerciales que se colocan una vez a la semana y donde las familias de los empresarios del robo, ellos mismos hacen llamar así, intermediarios, coyotes, desempeñan un papel significativo. El segundo se compone por los negocios formales que administran las esposas, parejas y parientes consanguíneos de los fundadores y líderes de la empresa criminal. El tercero remite a los grupos privados en las redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, espacios virtuales donde las nenis es una forma de referir a mujeres que circulan mercancía robada, no solo robada, adquieren centralidad. Y el cuarto circuito alude a las casas de empeño que en los últimos 15 años han proliferado en la zona de estudio. Hay un quinto circuito, se integra por las casas de intercambio, esto es los domicilios donde venden y se consume piedra, cristal y cocaína, lugares conocidos como los puntos de venta de droga que administran los trabajadores de las mañas. Las mañas son los denominados grupos del narcotráfico o cárteles de la droga. La mercancía caliente que circula en dichos circuitos la suministran las empresas criminales del robo, como lo he dicho. El concepto de empresa criminal me permite nombrar una serie de actividades que se rigen por una lógica similar a la que siguen las empresas que operan dentro de la legalidad del Estado. Lejos del aura de ilegalidad, implícita en la noción del vocablo, lo entiendo como un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas que dependen de la voluntad de sus integrantes para dirigir sus esfuerzos hacia un objetivo común. Es decir, como una organización con estructura jerárquica que requiere de inversión de capital y trabajo para realizar diligencias relacionadas con delitos específicos, tales como el robo a casa-habitación, a transportes de carga, a vehículos y motocicletas, contrabando de mercancías, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, extorsión y entre otro largo listado de delitos. De la mercancía robada y caliente que suministran las empresas criminales del robo, destacan artículos como electrodomésticos,
calzado, ropa, herramientas, antigüedades, muebles, instrumentos musicales, productos de limpieza e higiene personal, bolígrafos, joyas y relojería de colección, piezas de arte, refacciones para vehículos, motocicletas, entre otras. El concepto de mercancía caliente prácticamente describe cualquier tipo de artículo que se encuentran dentro de la clasificación arancelaria como bienes de uso, bienes de consumo y de producción y cierto tipo de productos no perecederos. La antropología económica desde sus inicios mostró interés por analizar la producción, circulación y distribución de bienes materiales y simbólicos en sociedades que en cierto momento de la historia fueron definidas como precapitalistas, acéfalas, preindustriales, sin Estado, etcétera. Este tipo de literatura coincide al analizar las instituciones económicas de las sociedades primitivas como con relación a los aspectos rituales, políticos, ideológicos, religiosos y culturales del grupo al que se haga referencia en el análisis. Asimismo, identifica un continuo interés por temáticas asociadas a los tipos de intercambio, al comercio, al trueque, al consumo y a las formas de propiedad o tenencia de la tierra. Por su parte, en la literatura contemporánea identifica una tendencia de investigaciones que tratan sobre mercados, en los cuales algunos autores discuten su relación con los centros mercantiles y con las cadenas de adhesión de valor y de intercambio comercial. Otros analizan los circuitos económicos desde categorías como formalidad, informalidad e ilegalidad. O bien, las propuestas que discuten las economías ilícitas, los mercados ilegales, el comercio de fayuca y la piratería. Ahora bien, del seguimiento de la mercancía robada o caliente, doy cuenta de las dinámicas de intercambio que siguen, de los tipos de transacciones que se efectúan y de cada uno de los lugares y de las personas involucradas en las distintas fases de realización de su valor como mercancía. En principio, se observa que en la región, esto es importante, no se forma ni establece un mercado exclusivo de venta de artículos calientes, porque transitan por circuitos existentes, tanto formales como informales, pero legales. Es decir, etnográficamente la mercancía caliente que abastecen las empresas del robo transita por circuitos que no se caracterizan por ser ilegales o criminales. La mercancía caliente es relevante en tanto se asocia a un tipo de actividad económica que posibilitan las empresas del robo. Para ilustrar mejor esta idea, la economía política de la mercancía caliente inicia con la fase de la sustracción, es decir, en el momento que la infantería o la tropa del robo comete los hurtos a los domicilios particulares. Una vez que son despojados los objetos de sus anteriores propietarios, se colocan en circulación en circuitos de mercado legítimos, tolerados por ley. La realización del valor de la mercancía concluye en el consumo, es decir, cuando se efectúa el intercambio y los bienes entran en la esfera de satisfacción de necesidades. En el contexto de la fase de circulación de mercancía caliente, que la expresión de segundo robado da igual condensa dos temáticas concretas e importantes. En primera instancia, describe el poco o nulo interés de los consumidores respecto a la procedencia de las mercancías que adquieren por medio de su compra o intercambio. En segundo lugar, refiere a la mercancía robada como parte de una economía articulada a circuitos de mercado existentes que hacen que la procedencia de estas se diluya, o dicho en palabras de mis interlocutores en campo, se enfríe. En estos términos, aludo al establecimiento de un mercado de circulación de mercancías donde en apariencia se desconoce su procedencia, pero en donde su intercambio y venta son regulados por el Estado y por las mañas que operan en la región. Más allá de rastrear el origen de los artículos robados que se comercializan en este tipo de circuitos de mercado, discuto de qué manera su intercambio y venta han permitido a personas y familias ganarse la vida. Para que la circulación de mercancía caliente se lleve a cabo, es necesaria la participación de la familia nuclear y extensa, o de la gran familia en el caso de México, de los fundadores y líderes de estas empresas, ¿no? Así como de las distintas personas que tienen vínculos cercanos a ellos, tales como comerciantes, vendedores, distribuidores, intermediarios, trabajadores del gobierno municipal, que desempeñan funciones en el ayuntamiento, entre otras figuras no menos importantes. En concreto, de segundo robado da igual, es una expresión que analíticamente remite a las condiciones socioeconómicas actuales, donde la población en general
condiciones socioeconómicas actuales de la población en general. Esto es, define quiénes se encuentran en posibilidad de adquirir qué y en dónde. En el mercado de circulación y sus circuitos de transición son lugares donde se observan las relaciones sociales que posibilitan la realización del valor de la mercancía caliente y sus distintas formas de intercambio. En este orden de ideas, 3 de los 5 circuitos antes descritos son administrados por instituciones del gobierno municipal y estatal, ya sea que estén en la formalidad y paguen el impuesto en Hacienda, tal como los negocios formales y las casas de empeño, o bien que el ayuntamiento municipal asigne una cuota en efectivo a cambio del permiso para que las personas coloquen su puesto ambulante en los tianguis informales. Los sujetos etnográficos son conscientes y reconocen la existencia de un mercado donde pueden circular la mercancía robada sin correr el riesgo de ser intimidados por las autoridades locales o por otras empresas criminales conocidas como las mañas. La maña o mañas es la palabra que utilizan los líderes de las empresas del robo, sus familias y los habitantes de la ciudad del business. La ciudad del business es un seudónimo que utilizo para referir a la zona donde yo hago trabajo etnográfico. Son organizaciones independientes entre sí, las mañas, y al mismo tiempo alineadas a los intereses de las grandes estructuras criminales que tienen el monopolio de la violencia y de actividades como el tráfico de drogas y armas, el secuestro, la extorsión, el fraude, el contrabando, la prostitución, entre otras diligencias. En este contexto, la venta e intercambio de mercancía caliente son actividades que permiten a personas y familias ganarse la vida, insisto. La expresión vivir de la mercancía caliente alude a las familias que tienen las condiciones de generar ganancias de la circulación y de invertirlas en propiedades y negocios, tales como bares, restaurantes, bienes raíces, es decir, se forma una especie de pequeño empresario del robo. Es de esta especie de lavado de dinero sucio o de procedencia ilícita que familias de 3 generaciones han logrado la estabilidad y solvencia económica que les permite la satisfacción de sus necesidades, deseos y aspiraciones. Es decir, solventar un estilo de vida propio y particular con relación al que pueden acceder otro tipo de familias de la colonia donde residen y que tienen trabajos en la industria, en servicios y en la formalidad. Bueno, yo podría seguir hablando, pero voy a dejar espacio a mis compañeros. Prácticamente estos son parte del avance de mi tesis de grado de doctorado y es un honor estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y la idea es que el ejercicio que hagamos quienes les estamos escuchando es un poco comparar la experiencia con nuestro caso particular y que nos quedemos con preguntas y podamos empezar a construir ese capítulo que necesita Medellín y el Valle del Aburrá. A mí se me ocurren algunas para empezar esta reflexión. Tenemos empresarios del robo en el Valle del Aburrá, tenemos estructuras dedicadas exclusivamente al robo o no. ¿Cómo es socialmente, cómo se asume en la sociedad antioqueña el robo? Porque entiendo que eso es una categoría bien importante para la experiencia que nos traen desde México. Tenemos empresas formales de familiares de quienes sí pertenecen a estas empresas ilícitas. Es un mecanismo para lavar o para disfrazar ese dinero que es obtenido de lo ilícito, como lo decías, esas empresas formales de los familiares, de las esposas, de los hijos. ¿Eso ocurre aquí? ¿No ocurre aquí? ¿Qué tan cercano es a nosotros? El aumento de las casas de empeño me llama bastante la atención porque aquí hubo un aumento inusitado de casas de empeño en Medellín en ciertas épocas y vemos cómo aparecen y desaparecen el tema de las casas de empeño. ¿Le interesa al antioqueño o a la antioqueña el origen del producto que compra o adquiere? Independiente de si es lícito o lícito, cuando va a adquirir un bien, le interesa a esta sociedad. Entendía que pues allá no mucho, parece que en tu país no mucho. ¿Qué pasa aquí en lo concreto para poder que se reproduzcan estas formas? ¿Cuáles son los mecanismos para legalizar esa ilegalidad, esa adquisición de bienes? ¿Todo el que roba en Medellín está alineado o tiene una alianza con otra estructura? ¿Qué es lo que te entendía de
de esas alianzas, porque definitivamente la reflexión tiene que servirnos para avanzar en nuestra propia reflexión, en la reflexión de la cotidianidad y en particular para que podamos hacer una propuesta de ciudad de Valle de Aburrá de sí. Esta experiencia nos sirve para ese capítulo que queremos entender de economías ilícitas en Medellín. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra. La idea es que ustedes ahorita al final pues realicen sus propias intervenciones, preguntas y reflexiones. Vamos a darle la palabra a Juan Felipe Duque, de Colombia, investigador en temas de pagadiario, gota a gota, deuda coercitivas desarrolladas en Colombia y no sé, se borró aquí que han tenido gran expansión en América Latina en los últimos 10 años. Estos temas le han permitido acercarse de una manera distinta a las economías populares. Tienes la palabra por 15 minutos, Juan Felipe. Perfecto, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho al IPC la invitación en una jornada tan importante y tan especial de reparación colectiva, una organización tan importante para la ciudad como el IPC. Y yo voy a hablar de un tema que, como dijo la senadora Isabel, ronda alrededor de los pagadiarios, que si alguien no conoce qué son los pagadiarios o los gota a gota, básicamente consisten en… Bueno, si viene gente de otros países quizá, que igual quizá los conozcan, son deudas coercitivas típicamente, que típicamente utilizan la violencia, frecuencias muy altas de pago, generalmente diaria, por eso su nombre, bajo periodos de pago que digamos oscilan entre los 10, pueden oscilar entre los 10, 30 días, depende de la zona, depende del país, depende de muchos factores, pero que en general se caracterizan por ciertos atributos predatorios hacia la economía dados sus altísimas tasas de interés. Bien, para esta investigación básicamente me gustaría, y para la presentación me gustaría empezar por aquellas visiones dominantes sobre las cuales normalmente partimos y que son importantes porque definen la intervención y la forma en la cual el Estado conduce la acción hacia los gota a gota, desde el fenómeno gota a gota, y que en mi investigación consideré fundamentalmente erradas. La primera tiene que ver con una visión profundamente narcotizada, que argumenta que los gota a gota son sencillamente una deriva sin más de otras actividades criminales vinculadas al mundo de lo narco. Bien, en este caso la investigación, ahorita profundizaremos más, básicamente niega esta idea de que los gota a gota sean meras estructuras criminales o que sean únicamente estructuras criminales que utilizan la deuda como una forma, digamos, de diversificar sus diversas rentas criminales. Por el contrario, existe una gran cantidad de gota a gotas que define la investigación como pequeños prestamistas proletarios, pequeños trabajadores del dinero, como así mismo se denominan, o gente que se dedica a trabajar el dinero para reproducir su existencia y la de su familia bajo pequeños plantes. Y otros gota a gotas, otras grandes estructuras mucho más sofisticadas que por el contrario sí lo ven por un lado como una forma de diversificación de rentas o por la otra como la creación de estructuras realmente empresariales dedicadas al endeudamiento de la vida popular. Bien, entonces, en principio, negar la idea de que el gota a gota es una mera deriva del narco o la visión típicamente narcotizada que tiene el Estado local frente a los gota a gotas. Y la otra visión que generalmente se tiene por parte de tecnócratas, hacedores de política pública y algunos economistas bastante ortodoxas, es que el gota a gota es una suerte de error de mercado. Es decir, que dada la ausencia de oferta crediticia por parte de las instituciones bancarias, existe el gota a gota. Y generalmente la respuesta a este tipo de políticas públicas o de intentos de políticas públicas va hacia desregular las tasas de usura de los bancos, con el fin de que capturen este endeudamiento que supuestamente es riesgoso para ellos. Bien, bajo mi perspectiva, digamos que esta noción de que el gota a gota existe y florece porque hay dificultades de acceso o barreras de acceso al crédito, dadas las limitaciones de la tasa de usura en nuestra legislación, pues digamos se tumba y se cae fácilmente. Y solamente voy a dar un ejemplo, y quizá ahorita podríamos profundizar frente a esta relación entre el sector financiero y los gota a gota, pero dada la expansión del gota a gota, según el registro que logré tener en la investigación, hoy Colombia y 15 países más de América Latina, incluyendo Estados Unidos y España, con regulaciones monetarias muy distintas entre sí. El caso que quizás estoy estudiando en este momento más clave y viviendo en México, con
casi nula regulación frente a la tasa de usura, con altísimas tasas que pueden cobrar los bancos y que aún así el gota a gota colombiano puede florecer en la vida popular. Bien, entonces si no es la explicación causal, podríamos decir, del gota a gota, no es el asunto de lo narco, pero tampoco son los asuntos de las tasas de usura que nos quieren vender los economistas neoliberales. Entonces, ¿qué es? El punto de partida mío y que propongo para analizar la cuestión del gota a gota tiene que ver con cómo estas estructuras de cobro y esta forma de endeudar se adhiere a los procesos de trabajo de la economía popular. Es decir, de qué manera este dinero prestado se ha adherido y ha hecho parte constitutiva de cómo buena parte de nuestra fuerza de trabajo, de la fuerza de trabajo en nuestro país y en otras partes de América Latina, conduce su trabajo. La deuda se ha convertido en un factor organizacional propio de cómo trabajadores en el espacio público, por ejemplo, vendedores ambulantes y viviendas con actividad económica visible, que son las dos grandes variables que cuando hablamos de economías populares o los dos grandes grupos poblacionales, están conduciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo veo yo los gota a gota y cómo propongo que analicemos los gota a gota? Pues es a través del proceso de trabajo de las economías populares. Florece debido a las condiciones en las cuales casi la mitad de nuestra fuerza de trabajo, un poco más, está conduciendo sus trabajos en las ciudades. Bien, entonces, por otro lado, digamos que algunos análisis se han centrado mucho en el papel del endeudamiento familiar. Bien, yo digo, hace parte importante, los pocos datos estadísticos con que contamos da cuenta de que el gota a gota se ha expandido en los consumos familiares, por ejemplo en las calamidades domésticas, por ejemplo en las muertes de familiares, en cómo solvento gastos de salud, de educación y demás, pero digamos que son créditos y formas de préstamos que son, digamos, menos constantes que, por ejemplo, los que están asociados al trabajo de las economías populares, los que básicamente se requiere del crédito para recomenzar cada ciclo productivo de las economías populares, pequeñas empresas, microempresas y fundamentalmente, digamos, los trabajadores y trabajadoras de las economías populares. Entonces, digamos que el planteamiento fundamental es el gota a gota florece en el trabajo. Bien, en ese sentido, digamos que algo que a veces se nota poco y es que el gota a gota también ha funcionado como una fuente importante de empleo en la ciudad. El reclutamiento masivo de jóvenes, generalmente jóvenes, que van básicamente a que su trabajo, y esto es lo más importante, su proceso de trabajo consiste en endeudar el proceso de trabajo de otros. Así es, digamos, que ha llegado el asunto. Básicamente jóvenes formados en un saber hacer, en un oficio del prestamismo, muy importante, que llevan generaciones y generaciones de chicos en Medellín, de familias en Medellín y en otras partes de América Latina, como lo hablaremos ahorita si nos da tiempo, en el cual su proceso de trabajo, cómo conducen su trabajo, es básicamente dedicarse a endeudar a otros para que esos otros puedan comenzar su proceso de trabajo. Entonces, digamos, es un metabolismo que la deuda misma va guiando a la ciudad y que el profesor Euclides lo trató a grandes rasgos en la mañana, contándonos, bueno, somos economías cada vez más endeudadas. Bien, las economías populares que normalmente se ven como unidades fracasadas, pues primero eso es falso, ahorita lo veremos, y segundo, son economías altamente endeudadas y con usos financieros altísimos, entre los cuales el gota a gota juega un papel muy importante. Bien. En ese sentido, digamos que lo que guía un elemento importante de la investigación es comprender al gota a gota, claro, por supuesto, como prestamistas de dinero, pero más que prestar dinero, el gota a gota presta una visión privatizada y cosificada del bienestar a los sectores populares. El gota a gota, a través del préstamo del dinero, logró lo que ni el Estado ni el mercado formal ha logrado proveer a los sectores populares, y es condiciones de trabajo y una visión, así sea privatizada, del bienestar. Ese es realmente el papel complejo que tiene el gota a gota y que no es meramente préstamos casuales frente a los gastos familiares, sino que motoriza la economía y motoriza el trabajo de las grandes mayorías urbanas en el país y en otros países. Bien, entonces, ante la ausencia de derechos sociales, el gota a gota sustituye el papel del Estado y el papel del mercado formal, o las promesas del Estado y del mercado formal. En ese sentido, yendo muy rápidamente, la investigación arrojó ciertos elementos que me gustaría resaltar. El primero es que el gota a gota no es un monolito, no es una figura homogénea.
Por el contrario, encontré por lo menos en la ciudad de Medellín 3 tipos de gota a gota. Bien, 3 tipos de gota a gotas. En principio les dije pequeños prestamistas proletarios, gente que, digamos, la racionalidad subyacente al por qué endeudan es trabajar la plata, son trabajadores de la plata que endeudan con el fin de reproducir modestamente sus familias y no es un asunto menor y se tiene que considerar a la hora de hacer política pública. 2, la idea de las estructuras de cobro más sofisticadas con, digamos, distintos roles al interior de sus estructuras, en las cuales se mantiene una relación de relativa autonomía con respecto al crimen. Por lo general, no pueden ejercer ellos mismos la violencia, sino que tercerizan la violencia en las entidades que dominan territorialmente la ciudad. Y tercero, muy rápidamente, en efecto, ya hay otra lógica subyacente, el extremo contrario, los pequeños prestamistas, en el cual y sobre todo a partir del año 2013, entre el año 2010-2013, quizás nos dé tiempo ahorita de analizar el porqué, las estructuras del crimen organizado en Medellín y en otras ciudades del país, Cali también, de hecho, tiene el liderazgo según los últimos datos del DANE en el gota a gota, diversifican sus rentas, ven al préstamo como una forma de diversificar sus rentas urbanas. Bien, muy rápidamente, otra de las conclusiones, digamos que creo que destacadas dentro de la investigación, tiene que ver con indagar y con auscultar dentro de la estructura interna de los gota a gota. A veces creemos, digamos, que no existe estructura interna. No, por el contrario, una estructura muy compleja y me voy a dedicar únicamente a las 2 últimas, que son fundamentalmente estructuras, sino prestamistas, ellos mismos, autónomos, que van prestando fundamentalmente en el centro de la ciudad. Y tiene que ver con… Primera estructura, la base de la pirámide, los cobradores de ruta, los chicos y chicas que van cobrando en las diferentes unidades de la economía popular. 2, una suerte de auditores, que ellos suelen llamar revisadores, que se encargan de auditar el estado de las deudas entre los prestamistas y los deudores. Recorrer la ciudad con los diferentes cobradores para auditar y dar reportes a la tercera categoría ocupacional, que son los jefes acreedores, que básicamente es el jefe que pone el capital para el préstamo, que generalmente pueden estar asociados entre ellos o incluso asociarse con actores importantes de la economía formal. Bien, y cuarta, que quizás es la figura que organizacionalmente mejor nos explica la rápida expansión del gota a gota y esa capilaridad y capacidad de abarcar el territorio urbano, la llamamos, o ellos lo llaman, los librados. Los librados básicamente es una figura muy importante en la cual un cobrador de ruta tiene la capacidad de comprarle una cartera de endeudamiento, un barrio, una cuadra, una zona de la ciudad a su jefe acreedor y terminar asociado con él a través de su propio proceso de endeudamiento. El jefe acreedor le presta una plata para que él riegue la plata y cuando le logra pagar puede librar esa ruta a través de la asociación con su jefe. Bien, en ese sentido, voy a ir muy rápidamente, sé que ya estoy pronto, entonces quiero puntualizar simplemente en qué papel juega el crimen. Si el gota a gota no es un monolito, si es una estructura muy compleja de interacciones y de distintos tipos de prestamistas, entre los cuales yo les propongo no analizarlo únicamente la idea de que todos son criminales, porque no es así. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el crimen en los gota a gotas? El primero, para el caso de Medellín, lo que logramos analizar en buena parte de la investigación es que, por ejemplo, en zonas altamente concurridas y densificadas de cobradores y de conflictos internos dentro de la estructura criminal, por ejemplo el Hueco, el crimen tiene un papel de regulador violento y de promotor o de vendedor de seguridad frente a los mismos gota a gota. Para un gota a gota entrar al centro requiere pagarle a las distintas estructuras 35.000 pesos por cada vez que entra. El crimen no monopoliza el cobro allí, le cobra, como a otras actividades económicas, a los gota a gota por entrar y endeudar a las unidades económicas populares. Ahora, en las periferias, en los barrios periféricos, hay otro comportamiento tendencial. No podría afirmar que en todas las periferias de Medellín, pero sí lo que logramos ver en varias comunas de Medellín es que el crimen en sus periferias, las periferias las ve como retaguardias estratégicas en las cuales crecientemente, ahí sí, tiende a monopolizar e incluso a reemplazar otros prestamistas y entrar en fuertes conflictos violentos con ellos. Fue el caso de la parte alta de la Comuna 8, que en el 2014, tras una intervención gubernamental que salarizó a algunos trabajadores de la zona,
el crimen reemplazó al prestamista, que era un individuo, un prestamista popular, que llevaba 20 años prestando en la zona, que tercerizaba la violencia, no la ejercía por sí misma, y el crimen lo reemplazó, lo sacó del barrio y asumió el monopolio de la deuda. Entonces es digamos, una tendencia generalizada de los gota a gotas. Y tiene un papel muy importante, y ya con esto me callo, lo dejamos para después quizá en las preguntas, y es que además de esta tendencia el crimen jugó un papel muy importante, si bien no explicativo y no fue el primero, sí jugó un papel muy importante en la expansión global del gota a gota. A diferencia de los pequeños prestamistas, digamos que el conflicto de las estructuras relativamente independientes y el crimen, como me lo dieron muchas de sus entrevistas, cuando el crimen decidió entrar directamente a ser ellos mismos prestamistas gota a gota, entraron en conflicto con estructuras ya existentes, grandes, fuertes, importantes, y de ahí se dan robos de cartera, asesinatos, conflictos violentos que van expulsando ante la saturación del mercado interno a muchas de estas estructuras afuera del país. El primer país que se fue, había una presentación con los años en los que llegaron de distintos países, pero luego la seguimos llegar, pero el primer país al que llegaron buscando mejores tasas de cambio fue el país vecino dolarizado, Ecuador. Muy rápidamente llegaron otros países guiados por el incentivo de mejores tipos de cambio con respecto al peso colombiano, como fue el caso inmediatamente posterior de Chile, Argentina, y de ahí se fueron regando por todo el continente. Bajo los conflictos internos en las ciudades colombianas, bajo los incentivos de mejores tipos de cambio a través del cual luego podrían enviar dinero a Colombia, y luego lo analizaremos, la recesión global del 2008, bueno, hay grandes incentivos de estas estructuras de cobro por expandirse en América Latina. Quien juega un papel muy importante en esta expansión, dado al capital que tiene, a las redes de contacto, a la capacidad organizacional, es el crimen. Y allí sí juega un papel muy importante en esta expansión global, y lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Felipe. En este caso sí es propio de nuestra ciudad y nos deja como con un montón de cosas que decir seguramente, pero vamos a pasar al caso de Perú con Rodolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza es experto en recursos públicos y derechos humanos con foco en el impacto de economías ilícitas y el crimen organizado, especialmente en la Amazonía peruana, coordinador del programa de recursos públicos y derechos humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Equidad, una asociación civil sin fines de lucro enfocada en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro hermano país del Perú. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de compartir con ustedes los resultados de este estudio, de esta investigación que mi institución hizo a solicitud de comunidades indígenas que están en el norte de mi país y vecinos con Ecuador y un poquito casi vecinos de ustedes de Colombia. El problema fue el crecimiento cada vez mayor y con mayor fuerza de la minería ilegal, ¿no? Las afectaciones que están sucediendo en las comunidades con las que trabajamos ameritaron que se haga un estudio, una investigación, conocer el problema y tratar de buscar una solución en conjunción con otras fuerzas que pueden ayudar a resolver este problema que cada vez, de verdad, cada vez se está complicando más y que lamentablemente no se ven todavía visos de solución. Miren, yo les voy a dar algunas cifras que son impactantes, pero que son la realidad. El problema no es solo de la región del norte de mi país, donde las comunidades se ven afectadas, y tampoco no es solo mi país, ni tampoco es el país vecino de Ecuador, ni tampoco Colombia, es la región, es América y el mundo en general. El problema de las economías ilegales y el crimen organizado es transnacional, afectan a los países de todo el mundo. Acá le doy un dato, empiezo con América Latina. América Latina tiene solamente el 8.5% de la población mundial, ¿ya? Solamente el 8.5%, pero este 8.5%
en este continente se produce el tercio del total de los homicidios del mundo. ¿Ya? Con esta población chiquita, acá se matan a la tercera parte de todas las víctimas de homicidio. Otro dato, 8 de los 10 países más violentos del mundo están en América Latina. Sudamérica produce la totalidad de cocaína a nivel global y la tendencia es creciente, se sigue consumiendo más cocaína. Hay información que señala esta data. También la América Latina lidera la minería ilegal del oro a nivel mundial. Crecen los delitos transversales como el sicariato y el lavado de activos. Es imparable el crecimiento de estos delitos que están asociados a las otras manifestaciones de las economías ilegales. En el caso del Perú, se calcula que el 50% del oro que exportamos es de origen ilegal. Y los grupos criminales del narcotráfico ya se están vinculando con la gente que hace minería ilegal. Se usan las rutas, usan el capital, hay veces usan a las personas. Entonces, hay una integración que va fortaleciendo estas economías ilegales. Bueno, y las poblaciones indígenas, motivo por el cual nosotros hemos conocido, estamos difundiendo esta problemática, son las que están siendo fuertemente acechadas porque se meten en sus comunidades, atentan contra sus organizaciones comunales, intervienen porque ellos tienen una tradición ancestral, de una forma de organización distinta, y todo esto está siendo violado por la minería ilegal. Entonces hay problemas ahí importantes que creo debemos atender todos. Bueno, las economías ilegales, hablando de su definición, son las actividades delictivas a partir de las cuales se tiene un provecho pecuniario, ¿no? Se busca la rentabilidad. Esa es la definición que emplean la mayoría de los investigadores. Y los mercados ilegales son los intercambios entre demanda y oferta de estos productos ilegales. Los mercados ilegales se desarrollan porque hay una demanda, como en el caso de la cocaína, que es creciente, como en el caso de la minería ilegal, que es creciente, como la trata de personas, el comercio de niños, de niñas para la explotación sexual, también ha crecido fuerte en la región y en el mundo. Entonces, estos mercados están en expansión. Bueno, y el crimen organizado es la forma como los delincuentes se organizan para llevar adelante estas economías ilegales. Y un término que también es importante conocer a fines de hacerle frente a estos flujos de actividades económicas ilícitas es el de la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor refleja todo el proceso de elaboración, de producción de bienes y servicios que producen las economías ilegales. La clásica o la más común clasificación de este proceso es el de la extracción, ¿no? Por ejemplo, en la minería ilegal está clasificada sus actividades extractivas, está luego de las actividades extractivas, viene el beneficio y luego viene la comercialización, ¿no? Este es el proceso que siguen las economías ilegales, todas, por supuesto, considerando los insumos que son necesarios para su producción, ¿no? Los insumos y también el equipamiento y el capital para que se mueva toda esta cadena de valor. Conociendo un compromiso que deben tener los que hacen frente a estas actividades es conocer la cadena de valor, ¿no? Cómo se produce, dónde se produce, quiénes producen y dónde se dan los procesos. Conociendo bien esto, y los insumos, por supuesto, conociendo bien esto, se puede partir, se puede quebrar esta cadena de valor y afectar fuertemente las economías ilegales. Con relación, acá quería reflexionar con ustedes
¿por qué se expanden las economías ilegales en América Latina? ¿No? Esta es una pregunta que en reuniones anteriores le hemos dado vuelta y en la investigación que hemos hecho también le hemos considerado. ¿Por qué crecen las economías ilegales? En el mundo, los homicidios, la violencia ha disminuido en los últimos 25 años. He estado revisando cifras de Europa, incluso de Asia, de Estados Unidos. Hay violencia, sí, pero en América Latina ha crecido desmesuradamente. La pregunta es por qué, y yo me voy a atrever a plantear tres respuestas, ¿no? Creo que se da por tres procesos que tienen que ver también con las preguntas que nos han planteado, preguntas motivadoras, ¿no? Primero, porque hay un crecimiento de la demanda de bienes y servicios relacionados a los mercados ilegales. Lo dije, hay mayor crecimiento de consumo de cocaína, hay mayor crecimiento de la demanda de oro, hay mayor crecimiento de celulares robados, hay mayor crecimiento de las extorsiones. O sea, hay demanda de bienes y de servicios ligados a las economías ilegales que hacen que sea un negocio atractivo. Esa es la segunda connotación de este proceso, ¿no? Si es un negocio atractivo, hay muchos actores que en los últimos 25, 30 años han ganado mucha plata. Ciudadanos, empresarios, funcionarios y autoridades públicas han aprovechado estas circunstancias a favor del crecimiento de las economías ilegales y han ganado mucha plata y se han ido consolidando. Y también algo que ha ayudado a que se dé este proceso es los elevados niveles de informalidad que tiene América Latina, ¿no? Eso ha favorecido, como siempre, la informalidad casi crece sin control, ¿no? Uno puede ponerse a comercializar, a vender cualquier producto y si es ilícito y el Estado no está fortalecido, si nuestras instituciones encargadas de controlar esto no tienen capacidades, por ejemplo en mi país no se ve un patrullero más que de suerte, una moto de policía a las 500, las comisarías están que se caen, los jueces en zonas alejadas no llegan, los fiscales menos. Entonces, ¿cómo combatir esto? Entonces, hay una suma de circunstancias que han hecho, a diferencia de otros países, de otros continentes, que las economías ilegales crezcan en nuestro continente. Y todo finalmente, para cerrar esta partecita, todos amparados, cobijados por un sistema capitalista que promueve el consumo irresponsable, que promueve la vida fácil, que pone como modelos de éxito el consumo, ¿no? Y a la vez este sistema también ha planteado, lo plantea y lo mantiene una disminución del Estado, ¿no? El Estado cada vez controla menos, cada vez hay menos presencia de instituciones públicas que hacen pues que el mercado sea el rey, que el mercado sea el que ponga las normas, que el mercado rija la vida de las personas y lamentablemente en la situación de pobreza y desigualdad importante que tiene la región, se van colando, se van generando estos procesos. Tengo todavía unos minutitos, ¿no? Uno. Bueno, los principales mercados ilegales de América Latina, tiene varios, pero los principales, la minería ilegal, que está fuertemente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, y en América Latina es la que lidera las ventas, la producción de minería ilegal. Y otro delito fuerte que manejamos bien, somos únicos, exclusivos, es el narcotráfico, ¿no? La cocaína crece
en el Perú, en Colombia y en Bolivia, no crece en otros países. Y acá la producimos, acá la cosechamos, acá la transformamos, acá la vendemos. Y bueno, y la plata, la diferencia de precios con que sale de acá, por ejemplo, del Perú, la libra de coca cuesta $2.000, pero un kilo de cocaína, claro, ya procesada en Nueva Zelanda, vale $70.000, $50.000. Entonces, por todos lados no somos tan productivos. Bueno, con esto ya estoy con el tiempo, me tocaba hablar de Perú, pero si tienen alguna pregunta, felizmente tenemos algunos minutos para alguna curiosidad de mi país, con mucho gusto. Les agradezco su atención. Gracias. No, muchísimas gracias. Por supuesto, la idea es hablar también de cada uno de sus países. Hemos hecho un recorrido por México, Colombia, Perú y en esta oportunidad me surgen, en relación al caso concreto de Medellín, la pregunta de si las estructuras del crimen organizado que tenemos aquí y que queremos superar esa situación de violencia que ejercen tienen relaciones con la minería. ¿Y qué tipo de relaciones con la minería? Porque claro, han sido más los casos de estudio con temas de narcotráfico como una de las principales economías ilegales, pero poco la relación de estructuras que operan en las ciudades, en grandes centros urbanos, con los temas de minería, que es la pregunta un poco que surge con la presentación de Rodolfo. También creo que es muy importante los temas de reducción del Estado, de cómo se ha minimizado las instituciones del Estado y eso cómo hace que fortalezca las economías ilícitas. ¿Cuánto han ganado entonces esos funcionarios? ¿Cuáles son esos funcionarios que se benefician de las economías ilícitas? ¿En cuáles son las instituciones que privilegian, digamos, esa focalización de las economías ilícitas? ¿Cuáles son las instituciones que son más corruptas vía las economías ilícitas? Y recuerdo mucho, Rodolfo, que hasta este gobierno, antes de este gobierno, nosotros no registrábamos en Colombia el contrabando. No se tenía un registro público que evidenciara el tema del contrabando desde la fuerza pública, es decir, los organismos de fuerza pública no tenían que presentarle a la ciudadanía, solo lo ha hecho este gobierno, cuántas toneladas de cierto producto se habían detenido en la frontera con tu país, en la frontera con Ecuador, que ya vamos a escuchar a Ecuador. Eso no existía como referente en Colombia, solo hasta este gobierno empezaron a presentarnos un registro público del tema de contrabando. Y tantos otros tipos de economías que nos falta la identificación que tendría que hacer el Estado, como tú muy bien lo nombras. Entonces, claro, es a veces como que se le pasa a uno, todos sabemos que hay contrabando, pero no lo asociamos dentro de las listas de economías ilegales, no está generalmente ahí porque claro, estamos capturados también por el tema del narcotráfico. Entonces, muchísimas gracias por tus reflexiones que las traemos aquí y las aterrizamos en Medellín y el Valle de la Aburrá. Vamos a darle la palabra al hermano país del Ecuador con Julio Prieto, bienvenido. Es abogado y activista por los derechos sociales y ambientales, ha participado en casos notables como la apelación contra Chevron en Ecuador, también ha sido consultor para la Corte Constitucional en temas como derechos de la naturaleza, presidente del Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Ecuador, una asociación civil dedicada a la defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA. Bienvenido. Gracias. Hola. Hola a todos, buenas tardes, no se duerman. Soy Julio Prieto, como dice, soy un abogado ecuatoriano y les voy a dar una perspectiva desde el Ecuador, que es un fenómeno medio nuevo, pero como venían oyendo, como estamos dolarizados, pues el tema se vuelve bien atractivo para las economías ilegales. Espero tomar de máximo unos 10 minutos y tratar de hacerlo más interactivo y quisiera continuar con lo que decía Rodolfo de por qué las minerías ilegales prosperan, o sea, por qué las economías ilegales prosperan, perdón,
la confusión. ¿Por qué prosperan las minerías, las economías ilegales nuevamente? Y es porque pueden, y es porque, o sea, no solo pueden, sino porque les dejamos. En el caso particular de Ecuador, quiero explicar cómo se instrumentaliza las economías ilegales por parte del poder para criminalizar inclusive a las organizaciones sociales. En Ecuador, la exportación total de oro en Ecuador supera al oro legalmente registrado por 1/3, es decir, al menos la tercera parte del oro que se exporta del Ecuador no tiene procedencia legal, es decir, no es un oro legal, pero se lo legaliza a través tal vez de mineros artesanales, a través de registros fraudulentos, a través de distintos mecanismos. Entonces, y en el Ecuador también tenemos el problema de que el narcotráfico, la dolarización hacen que nos volvamos, pero el paraíso para lavar dinero. Esto sumado a la falta de acción del Estado, a la falta de voluntad política, porque este dinero se lava en nuestros bancos, este oro es legalizado por nuestras instituciones y todo se exporta. ¿Cómo afecta esto a las economías comunitarias? ¿Cómo nos afecta? Entonces, bueno, voy a ir primero a lo primero. Bueno, en Ecuador la minería ilegal no es solo una actividad económica ilícita, sino que es una parte, es un engranaje más en un mecanismo socioeconómico que impone un proceso degenerativo. Es un proceso degenerativo que secuestra el desarrollo comunitario. Se trata, lo diría, de un proceso que incluye una pérdida progresiva e irreversible de derechos, de territorio, de cultura. Y bueno, en sedes lo habíamos investigado como un proceso de varias etapas, que empieza con la primera etapa es obviamente la invasión y el acaparamiento territorial. Muchas veces estas actividades de minería están vinculadas a actores legales que por A o B motivo no están explotando el territorio y a veces alquilan y otras veces simplemente son actores ilegales que están explotando en donde no se puede explotar materiales de minería, en ríos, en áreas protegidas y así. Esto nos genera distintos tipos de impacto en el territorio, en la economía comunitaria y en el tejido social. En una primera etapa ya la minería ilegal a menudo, que empieza con la invasión de tierras que decíamos, se talan bosques primarios en su mayoría, se desvían o contaminan ríos. Y bueno, empezamos por esta parte que se destruye el patrimonio territorial, el patrimonio geográfico, el patrimonio cultural, se destruyen las formas de vida. Entonces esto impacta a la economía comunitaria, pues se pierde inmediatamente el acceso a los medios de subsistencia tradicionales. Ya no podemos pescar, ya no podemos sembrar y el tejido social también recibe un impacto porque ya se genera un trauma territorial. Ya somos invadidos, el espacio sagrado no es el mismo que teníamos y ahora viene una segunda etapa. Esto nos trae una distorsión económica y una especie de enfermedad holandesa, ¿sí? Entonces tenemos una inflación galopante. ¿Por qué? Porque las economías ilegales, la minería ilegal genera mucho más recursos para los trabajadores de minería ilegal que la agricultura. Un jornalero en agricultura ganará 15, 20 dólares a lo mucho al día, en minería gana 50. Entonces los arriendos, los servicios, todo sube en ese sector. Esto empieza a asfixiar a las economías transformadoras. Cualquier campesino que vivía normalmente de los productos que sembraba y vendía en la ciudad o de su piscina de tilapias o cualquier cosa, no puede competir pues frente a las economías ilegales, o sea, es económicamente un suicidio. Aparte de que ya no puedes producir, tus tilapias ya están contaminadas, no tienes agua para cultivar, estás casi que forzado a unirte a las economías o sucumbir en el intento. Entonces te crean una dependencia. Entonces las comunidades campesinas de nuestra Amazonía y de la sierra pasan de una autosuficiencia a depender de los bienes y servicios que giran en torno a estas industrias criminales.
y pasamos a una tercera etapa, que es la que impacta más en el tejido social. Ya tenemos división y conflictos internos. Los amigos, las familias se dividen. Los que están aprovechando de la minería y los que están siendo perjudicados, y es básicamente de en dónde somos más. Se pierde la autoridad, se pierde el liderazgo comunitario, porque normalmente los líderes de estas comunidades son cooptados por las buenas o por las malas, plata o plomo. Y esto se resuelve así, es así de simple. Y esto ya genera una crisis de identidad, porque el momento que se pierde el liderazgo, que se pierde el tejido social, el tejido comunitario, ya eso es territorio de nadie. Y esto es exactamente lo que quieren los grupos armados, los grupos de economías ilegales. Pero ojo, que todo esto lo hacen con anuencia del Estado, porque el Estado es quien debería estar aquí llamado a controlar. Las organizaciones sociales frecuentemente nos enfrentamos a la minería legal y últimamente el gobierno nos está acusando de que nos enfrentamos a la minería legal porque auspiciamos la minería ilegal, lo cual es totalmente falso, obviamente. O sea, las organizaciones sociales no podemos enfrentarnos a la minería ilegal porque son grupos armados y nosotros como organizaciones sociales lo que tenemos son abogados, activistas y nunca vamos a poder enfrentar las economías ilegales. Para eso está el Estado, que tienen el monopolio del uso de la fuerza, y hemos visto cómo en Ecuador en el último mes hemos bombardeado literalmente con misiles algunas minas ilegales en la sierra ecuatoriana. O sea, montañas enteras que eran, o sea, habían ciudades, la ciudad de Buenos Aires, le decían a una mina ahí, habían como 2,000 personas viviendo ahí y la bombardearon, y ya no existe. Pero eso ya iba ahí como 5, 8 años, algo así. Era la ilegalidad a la vista de todo el mundo, y la ilegalidad era permitida por el Estado. Ahora, bueno, previo a las elecciones la bombardearon para decir que estamos haciendo cosas. Entonces llegamos a la cuarta etapa, que es la que estamos viviendo en Ecuador ahora. Tenemos ya la cooptación de autoridades, la cooptación de militares. En Ecuador los militares, los altos rangos militares están profundamente vinculados a la minería ilegal. Han sido varios coroneles, generales detenidos con enormes cargamentos de oro o de material aurífero. Hubo hace más o menos un año 12 militares muertos en la frontera que lo atribuyeron al grupo Comandos de Frontera colombiano y no tiene nada que ver. Luego eso se descubrió que era un tema entre mineros y que uno de los coroneles estaba involucrado en el tema. Es decir, tenemos autoridades, tenemos militares involucrados. El oro es la manera más fácil de lavar dinero. ¿Por qué? Comparte rutas, como bien lo decías tú hace un rato. Las rutas del oro ilegal son las mismas que utiliza el narcotráfico, ya son rutas aseguradas. Y los grupos que aseguran estas rutas o forman parte del negocio o cobran su tajada. Entonces son dos temas que van así, y en nuestro país lastimosamente están involucradas autoridades, militares y comunidades. A ningún jornalero le interesa hacerle frente a este tema, porque hacerle frente es ponerse un target en la cabeza. A ningún líder social le interesa pelear con el gobierno, con los militares y con los grupos criminales, y la sociedad en general, la opinión pública parece desconocer este tema. Entonces es un enorme vacío institucional que tenemos, y yo creo que lo que pasa en Ecuador es un síntoma de un tema regional. En Ecuador se nos ha puesto mucho más grave por el tema de la dolarización y por el tema de que tenemos al gobierno absolutamente o cómplice o indolente con lo que está pasando. Entonces, para abordar este problema regional, y aquí va a proponer algunas cosas, yo sugería que así, ahora que estamos aquí todos los países reunidos, veamos cómo podemos abordar tal vez un mapa regional de conflictos y resistencia. ¿Dónde hay conflictos? ¿Dónde se está originando la resistencia?
¿dónde necesitamos apoyo? Podríamos tal vez pensar en un observatorio de buenas prácticas y alertas tempranas, ¿por qué no? Porque ahora mismo estamos trabajando con algunos grupos en Sucumbíos, en la frontera norte, estamos entrenando, capacitando a monitores comunitarios para que nos puedan dar una primera alerta de cuando empiezan a llegar las maquinarias a los ríos. Uno se da cuenta de estas cosas, pero si la comunidad no actúa, si los abogados no actuamos, si las organizaciones no hacemos nada, solo dejamos que pase. Y este es un conflicto que hay que llevarlo a Naciones Unidas, es un conflicto que hay que hacer informes. O sea, esto no es… Y no estamos aislados, estamos compartiendo todos el mismo conflicto. Entonces, por eso sugiero una estrategia de incidencia política conjunta y litigio estratégico. Yo soy abogado y me encantan los juicios, me encanta litigar, pero creo que necesitamos litigar conjuntamente. Sí, es un tema ya de forzar un poco, inclusive utilizando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podría ser. Pero bueno, hay que construir narrativas comunes, porque es un problema común. Entonces necesitamos coordinar, y eso es a lo que les invito hoy día a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Yo me quedo con la pregunta de si existe resistencia a las economías ilícitas, porque nos invitas a la unidad en la resistencia, pero eso depende de la aceptación social de la economía ilícita. Es un problema que tenemos en Colombia y es un problema que quisiera que conversáramos también en Latinoamérica, y es la aceptación social de la economía ilícita, que también depende de qué es lo que la hace ilícita. Para nosotros el foco principal es la violencia que produce la economía ilícita, o cómo la economía ilícita incita a la violencia, es generador de violencia. No la ilicitud o la legalidad por la legalidad, no, que tanta violencia genera. Es por lo menos el foco que nos convoca a nosotros desde el proceso que lideramos en Medellín y en el Valle del Aburrá, el foco de la violencia en relación con las economías, y para el desmonte de una estructura del crimen organizado, ¿qué tendríamos que hacer para el tránsito de esas economías que esas estructuras están agenciando? Por eso la pregunta también es, ¿cómo una economía ilícita conduce al control territorial? Nosotros nos enfocamos en el control territorial. Tú lo decías ahorita en Ecuador. ¿Quién está controlando esos territorios mineros? ¿Cuáles son esos actores, armados o no, legales o no, que controlan la vida de la gente? Y lo pensaba con el gota a gota, porque realmente el gota a gota puede controlar un territorio. Es un mecanismo de control territorial. Recordemos que la deuda también la hemos visto como un mecanismo de control de la vida de las personas, y entonces si controla la vida de las personas, controla los territorios. Y esa es nuestra preocupación como generador de violencia, como control territorial y como mecanismo que puede generar y reproducir nuevas violencias. Le abro el espacio entonces a el público para sus intervenciones, preguntas. Soledad. Es que se está transmitiendo, entonces no te escuchan. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Creo que tenemos ahí un panel muy interesante, digamos, de la lógica en todos estos países de América Latina. Yo creo que debemos ir avanzando un poco a entender, digamos, la complejidad del circuito. Nosotros alguna vez en una investigación que hacíamos sobre extorsión en el IPC había una categoría que se llamaba el amalgamamiento, ¿sí? Y un poco, a mí me queda, digamos, la pregunta en las diferentes intervenciones, ¿cómo opera el circuito de acumulación de todas estas economías ilegales? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de México me quedó la idea, digamos, que se crea un pequeño empresariado, digamos, que resuelve su vida, pero, digamos, en algunas cosas uno veía, por ejemplo, que en el caso de Medellín, por lo menos, aquí en algunos casos del pagadiario, todos las convivires, por ejemplo en el caso de aquí del centro, en la Candelaria,
reportan a una oficina, o sea, tenés un control de todos los venteros ambulantes, pero inclusive en algunos casos conocía uno de gente que iba y negociaba, por ejemplo, intereses, intentaba cuando iba a pagar negociar intereses, porque ese es el otro dato, pues hay unos intereses que van mucho más allá de la usura. En la mañana te prestan 100.000 y en la noche tenés que devolver 120.000, ¿sí? O sea, los niveles de usura son altísimos, entonces hay todo un sistema, digamos, de acumulación extraordinaria que recoge también lavado de dinero de todas las economías ilegales, por un lado, que los entrega a esas economías populares a unos niveles de extorsión impresionantes y que tiene como mecanismo de regulación la muerte o el desplazamiento, ¿sí? Que es lo otro, en el caso por lo menos del pagadiario, ¿sí? Cuando no, en lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, con los venteros ambulantes, si no pagas, te sacan, tenés que entregar la chaza, o te desplazan o te asesinan, ¿sí? Tenés esas tres opciones, o sea, hay un sistema regulatorio criminal profundamente violatorio de los derechos humanos. Y veía uno que en muchos casos, cuando la gente decía hay que reportar a la oficina, pues lo que aquí se ha conocido como la famosa oficina de Envigado, todos esos acumulados iban allá, o sea, hay un sistema, puede que una base se quede en un circuito bajo, pero uno por lo menos tenía la idea de que la mayoría de esa acumulación va a estructuras criminales y después se funda en la economía legal, que de pronto, bueno, yo creo que mañana vamos a tener la oportunidad de un panel donde eso se resuelve. Y en el caso del oro, creo que aquí en Medellín hay varios casos, por lo menos está muy documentado el de Sey Gutiérrez, como para que entendamos la magnitud de esto. Sey Gutiérrez es una de las empresas más famosas de Medellín, comercializadora internacional de oro Gutiérrez, nacida en 1880, condecorada década por la Cámara de Comercio. En el 2010 fueron condecorados como los chachos de los chachos en la economía informal. En el 2019 son allanados, son detenidos 10 de sus funcionarios, miles de tramoyas los sacan porque son del poder empresarial tradicional de Antioquia, de grandes cacaos. Y lo que, digamos, por lo que los condenaron es porque hay todo un sistema de lavado de activos y porque capturaron toda la ilegalidad, digamos, que viene de los pequeños productores, de las pequeñas comercializadoras, inclusive de los barequeros que no tienen RUT, y ellos hacían la exportación a través de exprimir toda la cadena productiva informal del oro. Muchas gracias. Atrás. 3 minuticos para las intervenciones máximo, les anuncio en 2. ¿No será que estamos haciendo una lectura muy moralista de lo que son las economías ilegales? El capitalismo en sí mismo es un sistema, un modo de producción absolutamente violento. Entonces, cuando nos preguntamos por las economías ilegales, creo que hay que hacer la pregunta de qué estamos hablando. Porque esas economías, cada uno de los casos que presentaron ahí, son totalmente funcionales al sistema. Robado, ¿cómo es la máxima? De segundo robado, da igual. Aquí en Medellín tenemos otra, plata es plata, ¿cierto? Plata es plata. Entonces, esas economías ilegales fomentan el consumismo, contienen el desempleo, cubren déficit de oferta, mantienen un nivel de disciplinamiento en la sociedad. El pagadiario es el caso perfecto. Para los bancos, maravillados, pues, es que si no cumples, te sancionan. Obvio que la economía ilegal es, comillas, más violenta. El banco no es tan violento, te saca de la casa, te hace un lanzamiento, te embarga. Entonces ahí hay un moralismo que en este espacio nos tenemos que cuestionar. En segundo lugar, uno se preguntaría si en los países desarrollados o en las economías, comillas, desarrolladas, hay economías ilegales. Y el tema del narco, a propósito del Gerard Ford aquí cerquita de nosotros, nos lleva a la pregunta de si la gran acumulación no se queda en esos espacios, digamos, de base, sino que asciende. En el caso colombiano, Medellín y Cali éramos de las ciudades más violentas, pero Bogotá no aparecía y uno pensaría que la legalización de esos procesos va o tiende hacia los centros, pues, de acumulación. Y en tercer lugar, creo que hay que hacer
Para mí no, la pregunta de las economías ilegales, todavía no entiendo muy claramente qué es eso, porque la economía legal transita por el filo de la ilegalidad. Las empresas mineras es un claro ejemplo de eso, ¿no? Afectan el medio ambiente, afectan el nivel de remuneración de los trabajadores, afectan la convivencia en las zonas, en las regiones donde se explota. En ese caso, entonces, pensaría que hay que ver, ya voy a terminar, qué otro tipo de economías ilegales, poniendo muy entre comillas lo ilegal, hay en América Latina. Uno escucha Perú, Ecuador, Colombia, México y somos demasiado parecidos. Faltaría aquí Brasil, Argentina, todos los otros países, Centroamérica, y somos muy parecidos, somos muy iguales. Entonces, pienso que hay un tipo de economías ilegales que está dentro del Estado. La captura del Estado, por ejemplo, es un tema fundamental a tener en cuenta en el tema de la economía ilegal. Gracias. Muchas gracias. Por aquí habían levantado la palabra. Por aquí. Y después aquí. Hola, buenas tardes. Ángela Olaya, de Fundación Conflict Responses. Yo estoy un poco en línea con la última pregunta en términos de desde dónde nos estamos parando para pensar sobre economías que pueden ser ilegales, criminales, híbridas. Y lo pregunto es un poco por la pregunta que tú hacías sobre la población resiste a la economía ilegal. Pero la pregunta también puede ser como, ese es el verbo que deberíamos plantear frente a la población civil, resistir, o tal vez cómo integrar a la población en una economía que ya igual está y que lleva muchísimo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿integramos a la población? ¿Integramos a un Estado que sigue viendo muy nuclear quién puede hacer parte y cómo puede hacer parte? Y lo digo muy de cara a el tema como del tránsito de estructuras criminales, de lo que podría ser el tránsito de estructuras criminales, porque lo que uno ve con los datos, por ejemplo, sobre individuos que han salido de manera, con otras formas a la vida civil, es que finalmente frente a la oferta que haya, hay una decisión. Y esa decisión simplemente va teniendo como elementos muy subjetivos, muy de contexto y muy de si me estigmatizas, pues igual, ya estoy por fuera de la ciudadanía, estoy estigmatizado, ya igual no tengo acceso a un sistema financiero, no me funciona ese sistema financiero porque no lee las características del individuo que soy, entonces pues yo le apuesto a una economía que al menos me permite pagar el día a día. Entonces, estaba pensando en esto tanto por el pagadiario, pero también por economías ilegales como la minería, y un poco lo que tú decías del segundo robado es, en últimas, ya me dijeron que estoy mal en todas las líneas, o sea, moralmente hablando, no encajo en ninguna de las líneas, entonces sigo finalmente, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes, perdón que haga toda esta reflexión, tenía que ver con instituciones, con las instituciones del Estado. Como por ejemplo en el caso de México, si hay alguna reflexión de cómo se articula fuerza pública en el caso de México, que finalmente es la que apela a temas de seguridad y ciudadanía, ¿no? Perdona. Gracias. Por allí y después atrás. Perdón. Ok, primero Voy a aquí, nos aprovechar. vamos para este lado. Soy Nargi Vargas del ICTJ. Mi pregunta tiene que ver con los grises que existen en cada una de estas economías, salvo el narco en general, pues todos estos bienes y servicios que están ahí como en las transacciones no son del todo ilegales. Los bienes que se venden son legales, el oro que se comercia es legal, prestar plata en sentido estricto es legal. Y hay un gran debate que tiene que ver con la informalidad y cómo el Estado tiene la capacidad de formalizar y regular este tipo de negocios en general. Y hay un reto, y creo que ahí la pregunta es nuevamente sobre las instituciones, ¿cómo es posible más allá de las instituciones policiales, que son a las que siempre como que se le echa el problema, de buscar mecanismos para evitar que estos servicios que se buscan fuera de la legalidad puedan empezar a reducirse? En efecto, uno compra o las personas compran robado porque puede ser más barato.
La gente busca un pagadiario porque no consigue una cooperativa o una institución bancaria que le preste como de ya para allá. Bueno, el oro sí puede ser más complejo, pero en general, digamos, ahí puede haber un ecosistema de instituciones que pueden ayudar a que no sea desde la mirada policiva atender el problema. Por aquí por este otro lado. ¿Se lo puedes llevar, por favor? Gracias. Vean, unas cositas muy puntuales de las presentaciones. Me parece que no queda claro el papel del Estado en el tema de la criminalidad en ninguna de las exposiciones. Me parece a mí que no está como bien desarrollado el punto, ¿no? Y esa es una clave, porque algunas personas hablan de que el crimen coopta al Estado y no sé qué más, y hay unas buenas tesis ya que plantean que el crimen no es posible sin la participación del Estado, y eso es otra cosa, ¿no?, a la cooptación. Entonces, sería interesante poder meter ese elemento, la relación entre lo legal y lo ilegal. Creo que en general se necesita ese punto, ¿no? Este tema que plantea el compañero de Perú, que siento que está como interiorizando una culpa para América Latina de que somos muy criminales, entonces, pero le cuento que en la cocaína, digamos que metodológicamente es un error plantear el tema diciendo cuántas áreas tenemos acá y cuánto producimos. Resulta que la cosa no termina ahí, sino que hay unas estructuras, y hoy en día europeas, que son las que trasladan la mercancía hacia Europa y hacia otros países. Entonces uno no puede afirmar eso sin tener en cuenta de que el proceso es más complejo y que hay una participación muy fuerte, y no nos dicen nada las cifras de ellos, de cuánta plata se queda en Europa, por ejemplo. Eso es una pregunta hoy en día muy importante, ¿no? Y no lo sabemos. Y ahí está la Drangheta, están los turcos, están los Balcanes, un mundo de gente. Y hay una cantidad de lavaderos de dólares y de euros en Europa que tampoco sabemos mayor cosa sobre eso. Entonces, un poco para digamos, voltear el argumento y evitar, digamos, una interiorización, como una especie de culpa nuestra de que somos los que estamos contaminando el mundo con esto, ¿no? Y ese es un punto. Y me parece que también en el tema de Ecuador, por ejemplo, hace falta como comparar mucho más esto de la ilegalidad con la incidencia de la legalidad y los daños que tiene ambientales, de criminalización. Por ejemplo, en Brasil, cuántos indígenas no han matado para poder instalar actividades productivas, extractivas. Entonces, el ejercicio me parece que vale la pena hacerlo ya, en comparación, muy rápidamente, en comparación con lo legal. Ahí hace falta, digamos, de ayudar más ese punto. Sobre lo que tiene el compañero de los bancos, que dice que los bancos no matan, no entendí eso. Yo le recordaría la frase de Bertolt Brecht, que dice que no sabemos quién es más criminal, si el que roba un banco o el que lo crea. Vale la pena pensar eso. Atrás habían pedido la palabra. Buenas Recordemos tardes. 3 minuticos. Mi nombre es Gerardo Murillo. Una de las condiciones de la ilegalidad me parece que previene o proviene de la mayoría de los países del globo. Porque, por ejemplo, en Colombia, el registro civil tiene reconocimiento internacional, la cédula no. Y eso es grave, porque si ahí hay una ilegalidad, si el registro civil tiene reconocimiento internacional, ¿por qué los adultos no tenemos reconocimiento internacional con el mismo documento? Entonces es muy grave porque crean a nivel internacional un documento diferente a la cédula, que es el pasaporte, y lo llaman de movilidad, le cambian el nombre para poder engañar a la ciudadanía. Entonces el mismo Estado está creando una ilegalidad en el ciudadano, y los ciudadanos no hemos tenido
cortesía o la forma de mandar ese proceso, que tenga legalidad jurídica la cédula de ciudadanía. En Antioquia estamos promoviendo la personalidad jurídica ocupacional, que sería la única instancia de llevar la cédula a instancias internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y después terminamos aquí con el compañero. Buenas tardes para todas y todos. Pues agradecido por este espacio. Hablar de la legalidad en nuestro país es tirarnos una soga en el cuello, ¿cierto? Pero precisamente para eso estamos. Como líder social, defensor de derechos humanos, de más exactamente el territorio de San José de Apartadó, municipio de Apartadó, hemos vivido pues las miles de violencia que ustedes menos creen. Nosotros a través de estos hechos que han marcado no simplemente a Colombia, sino a los hermanos países vecinos, creo que uno de los principios que ha provocado toda esta problemática es el Estado. El Estado colombiano ha permitido que esto siga y se repita y cada día se vayan apoderando los distintos actores, tanto políticos, grupos al margen de la ley y hasta la misma fuerza pública que tiene incidencia dentro de los controles territoriales. Creemos que hoy los grandes empresarios han adoptado y han patrocinado a cada uno de esos actores para sus beneficios, sin interesarle el resto de humanidad. Por eso los actores armados ilegales son fichas claves para ellos, porque son los que nos someten a los campesinos a hacer lo que ellos propongan, lo que ellos digan. Y más con este abandono del Estado que no nos ha brindado la seguridad en los distintos territorios, precisamente a menudo pasa esto. Pero también se desata también por la tenencia de la tierra. ¿Ya? Bueno, gracias. No, pero termina la idea. Ah, bueno. También se desata esto por la tenencia de la tierra. Hoy, ejemplo, hablamos de San José de Apartadó, que es el 65% del territorio del municipio de Apartadó, y el 90% de los campesinos que viven allí están informal. Ahí tienen incidencia los actores armados ilegales, pero también tienen incidencia los políticos, pero también tienen incidencia los grandes terratenientes, ¿sí? Y es ahí donde genera toda esa problemática. Cuando nosotros hacemos incidencias, nos someten, nos humillan y nos desplazan, nos asesinan. Es ahí donde tenemos que buscar realmente el daño que le estamos haciendo a Colombia. Muchas gracias. A ti muchas gracias y terminamos con la última intervención aquí adelante. Aquí el señor. Gracias. Bueno, esto es una especie de estudio del crimen comparado, ¿no? En cuatro países. Yo quiero aportar a la conversación unas reflexiones. La primera es que esto no lo podemos entender sin la globalización del crimen. De las tres grandes crímenes que se cometen a nivel global, que son el narcotráfico, el tráfico de personas y el tráfico de armas, en ninguno de los países están exentos. Lo segundo es el papel del hegemón en el tema del control al crimen. Tampoco podemos entender en Latinoamérica la criminalidad si no entendemos, por ejemplo, frente al tema del narcotráfico, cuál ha sido el papel de la DEA y de los otros organismos en controlar los precios de la droga y los flujos de droga para el resto del mundo, mientras a nosotros nos imponen una guerra contra el crimen del narcotráfico.
Lo otro que tampoco creo, en mi opinión, podemos entender es que siendo el narcotráfico una de las fuentes, si no la más importante de divisas, no sería iluso pensar que todas esas divisas entran y no permean a otras formas de economía ilegal, pero también a la economía ilegal. Hoy, por ejemplo, y espero poderla conversar, de que el gota a gota no tiene nada que ver con la criminalidad y el narcotráfico, porque en mis lecturas y en otras conversaciones, no solamente el gota a gota, sino el tráfico de personas, hasta quién vende chicles en la esquina de la Caracas, de la Oriental con la playa, la definen las estructuras criminales. Entonces, que el gota a gota no tenga un fuerte efecto de vínculos con esas criminalidad me parece una tesis extraña y digna de estudiar. Entonces, ese tema de los flujos de capital ilegales que permean toda la economía, tanto ilegal como legal, hoy, por ejemplo, en Medellín se sabe todo el boom inmobiliario que está sucediendo en todo el Valle de Aburrá, en el oriente, pues de dónde salen todos esos dineros. O, por ejemplo, otros, el control de ciertas economías en los barrios donde los actores controlan ciertas economías. Quiero cerrar con otra reflexión importante, porque se ha hablado de falta de Estado, y creo que fue el único compañero que habló de una tesis que ha cogido fuerza y es muy importante retomarla para poder entender por qué sucede y cuál es el papel del Estado en esto. Y sobre eso también hay mucha literatura, desde en el caso de Colombia, Kalmanovich, creo que fue el primer economista que habló de la economía política del narcotráfico, explicó cómo el narcotráfico es un negocio capitalista y cómo asume toda la dinámica y la lógica capitalista y cómo a partir de eso, entonces, y apoyado en otro autor como Luis Jorge Gayray, podíamos entender la tesis de la captura y reconfiguración cooptada del Estado, porque ya no se trata únicamente de que es que la criminalidad infiltra ciertas estructuras del Estado, no, es que han cooptado partes enteras del Estado, de la justicia, de la rama ejecutiva, de los órganos militares, y esa captura y reconfiguración cooptada del Estado es lo que permite que todos los negocios ilegales y legales jueguen en una democracia en la que la soberanía popular ha sido cooptada y fraccionada a tal punto que hoy subsisten en cada uno de los territorios muchos estados. Y cuando digo estados me refiero a esos ejercicios de poder violento que incluso definen quién hace justicia, quién cobra impuestos, quién explota ciertos negocios legales o ilegales en cada territorio. Gracias. Vamos para cerrar entonces a darle a nuestros panelistas en el orden que lo consideren, 5 minutos. O todos o algunos. Mejor todos, 5 minutos cada uno. Sí. Como quieran. Sí, yo quiero decir algo. Sí. ¿Volvemos a México o Perú? Ya, no, yo quería contestar ahí, un amigo preguntó. Sí, bueno,
el amigo que preguntó sobre la ilegalidad o no ilegalidad de las economías ilegales. En el caso que en nuestra investigación averiguamos sobre el tema y consideramos economías ilegales a las que están proscritas por ley. A ver. Las economías ilegales son las que producen bienes y servicios que la ley las excluye. O las economías ilegales son las que generan utilidades con base antijurídica. Por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué es ilegal la economía ilegal que se persigue en mi país? La ley dice que no se puede hacer minería ilegal en los ríos. No se puede, la ley lo dice. ¿Por qué? Porque afectan con el uso de los insumos para producir el oro, afectan el río, las aguas, los peces, el ecosistema y la vida de las poblaciones que viven de los ríos, las poblaciones campesinas o las poblaciones indígenas. La ley también dice que no se puede hacer minería ilegal en estos lotes que ya han sido asignados a personas que pagan su mensualidad por tener el lote. No puedo violar y meterme al lote de otra persona, pero se hace. Tampoco se puede hacer minería ilegal en zonas protegidas por ley, en zonas que se cuidan de acuerdo a la protección del medio ambiente. Clarito. Entonces, hacer minería ilegal ahí es violar la ley, por eso es economía ilegal. Solamente esa precisión. Y con relación a lo que dijo acá el amigo, yo puse las cifras iniciales de lo que significa el crimen organizado, el efecto que tiene en la vida de las personas en América Latina, y las cifras lo dicen, hay varios estudios, ahorita no, CEPAL creo, no me acuerdo, son varias fuentes que señalan, sí, de que en la región es la más desigual del planeta y también la más violenta del planeta. Ha llegado a tener 25 por 100.000 habitantes, que es la medición de la intensidad del crimen, de los homicidios, de la violencia de los países. Estados Unidos tiene 5, estoy hablando de medición del 2018, África tiene 12. Yo pensé que África podría ser más violenta, pero no, América Latina es el doble de violencia. Y con relación a las drogas, efectivamente, desde que sale de América Latina hasta que llega a los países europeos, pasa por una serie de manos que, bueno, por el tiempo no he podido detallar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como quieran. ¿Cómo? Si quieren. Bien, me voy a referir a algunos comentarios y empezando justamente con la particularidad del caso del gota a gota, que quizá a diferencia de lo que presentan mis compañeros, lo decía una de las compañeras en la pregunta, pues efectivamente prestar dinero no es un delito, ¿cierto? En sí mismo no, claro, en Colombia hay un código penal y en Colombia el código penal delimita la usura como delito, es decir, en principio sí. Ahora, vamos, digamos, a aclarar y me gustaría como plantear este panorama, no es que no haya relación del gota a gota con lo narco, es que a nivel político, a nivel de intervención política, hay que desnarcotizar el gota a gota, toda vez que no todo el fenómeno gota a gota se reduce al fenómeno de lo narco, no es digamos una relación causal en que existe narco, existe gota a gota y no todas las unidades gota a gota dependen exclusivamente de lo narco. Yo creo que es buena parte de la narrativa de las autoridades y la narrativa policiva de las autoridades. No obstante, lo que uno va cuando se encuentra con los gota a gotas, cuando uno se encuentra con el mercado de crédito informal que viven los gota a gota, lo que uno se da cuenta es la existencia de pequeños prestamistas, es la existencia de estructuras organizadas que tercerizan la violencia y tercerizan las actividades propiamente fuertemente criminales en las estructuras que dominan el territorio y se encuentra ahí sí con estructuras
dependientes de las grandes estructuras criminales. Entonces digamos que la cuestión del gota a gota y su relación con, por ejemplo, estas grandes estructuras no es tan monolítica como habitualmente la hemos visto, es mucho más compleja, y de esa complejidad, que es lo que me interesa a mí ver, no derivarla inicialmente ni exclusivamente de los fenómenos asociados al narcotráfico y de las rentas captadas por el narcotráfico puestas a jugar en el mercado de créditos, es donde viene el papel del Estado y que no es lo mismo que en los otros fenómenos como el narcotráfico y demás. Mi planteamiento fundamental es: el gota a gota florece por el funcionamiento efectivo del mercado de trabajo y no por el funcionamiento deficitario del mercado de crédito. Es decir, ¿qué es lo que hace que el gota a gota florezca? ¿Por qué la gente se vio obligada a acceder cada mes a unos créditos altos y posiblemente violentos? No hay una obligación inmediata de que ellos quieran asumirlo. O sea, no es que la gente sea tonta tampoco, no es que la gente no tenga otras opciones ni siquiera en el mercado. Sí las hay, pero ¿qué es lo que hace que el gota a gota efectivamente se adhiera a estos procesos de trabajo, sea tan capilar frente a los procesos de trabajo de la economía popular? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué es lo que ha hecho, digamos que, y aquí voy como con el argumento central, que el perfil de la política social del Estado en una ciudad como la de Medellín promueva: 1, trabajo desprotegido; 2, una falta de promoción a la infraestructura necesaria para que el trabajo popular se pueda desarrollar? Es decir, en la ciudad de Medellín, desde que fracasó la política de bazares populares, fracasó la política de los centros comerciales populares, han habido pocas o nulas iniciativas por parte de la ciudad para intervenir allí donde nace el gota a gota, que es en las condiciones de trabajo y en el proceso de trabajo de estas economías, y no simplemente en la oferta de créditos, porque oferta de créditos tenemos a través del Banco de las Oportunidades, tenemos a través de Fomentamos. En el Ministerio de Ocampo existieron los créditos, creo, enfocados exclusivamente en eso. Entonces ahí es donde que el perfil de acción gubernamental finalmente no está atacando las causas de por qué se crean los gota a gota, sino solamente sus efectos más visibles en una agenda de desregulación de las tasas de usura bancarias, pero no afectando el dónde surge el gota a gota y el dónde se crean este tipo de estructuras que finalmente, pongamos a ver, se fundan en unidades de trabajo supuestamente muy precarias, pero montan grandes imperios a nivel transnacional capaces de endeudar las economías populares en todo el continente. Bien, dejo hasta ahí. Bueno, pero no toda estructura criminal es narco, porque si no, entonces pues nos toca hacer otro panel. Así es. Pero todo narco sí es estructura criminal. Así es, al revés sí. Sí, bueno, yo voy a abordar un poco el tema de los estados desarrollados, cuál es el papel de los estados desarrollados y bueno, pues aquí me voy tal vez a salir un poquito del tema y es que ni el oro ilegal que producimos en nuestros países, ni la coca que se produce aquí, la consumimos aquí, ¿ya? Todo eso se consume en el norte, en Europa y en Estados Unidos. Toda la droga, todo el oro se vende en el norte. La droga de manera ilegal, pero el oro ya legalizado. Es decir, aquí hay un problema multinacional y queremos cargarnos con los productores, con quienes hacemos la oferta, pero ¿y la demanda? Entonces, aquí tenemos varias formas de abordar esto. Por ejemplo, casi toda la droga que llega a Europa sale de los puertos ecuatorianos, en cajas de banano, de la empresa del presidente de Ecuador que controla los puertos y controla a los militares. ¿Ya? Esa droga no se va a dar la vuelta por Argentina, cruza por el canal de Panamá. ¿Qué tienen que estar bombardeando lanchitas en el Caribe? Si en el canal de Panamá toda la droga cruza por ahí. Lavamos 7,000 millones de dólares al año en Ecuador y no hay un solo proceso por lavado de activos, no hay un solo detenido, solo caen las mosquitas muertas, los de último rango. Y pasa lo mismo en el oro. Con el oro también legalizamos un 50% más del oro que es legalmente extraído y todos hacen los locos y ese oro se va a Estados Unidos, se va a Europa.
se lo comercia en la bolsa de valores de Wall Street. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trazabilidad. Hay que poner responsabilidades también en dónde está el negocio, porque si es que alguien compra, nosotros vamos a seguir vendiendo. Y ahí está la economía ilegal. No, o sea, nosotros somos una parte de este engranaje, pero mientras la otra parte no se comprometa también a hacer algo, mientras no les obliguemos a hacer algo, esto va a seguir funcionando como está funcionando. En el caso de Ecuador, yo creo que el Estado no ha sido cooptado, ni tampoco es negligente. El Estado ecuatoriano es cómplice, si no es autor mismo y directo. Y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo personalmente, no como institución, porque tampoco quiero llevarle problemas a mi institución, pero en el Ecuador tenemos un narcoestado. Y para mí eso es clarísimo y no hay nada que las autoridades quieran hacer y los Estados Unidos tampoco quieren hacer nada porque están gozando de este narcoamigo que tienen ahora en el Ecuador. Entonces sí, aquí estamos ante un tema muy difícil, porque el Estado instrumentaliza estos problemas para atacarnos a las organizaciones civiles, para atacar a los pueblos indígenas. Se ha amparado en una guerra contra la criminalidad, pero no hace nada contra los criminales. El narcotráfico, o sea, les digo, la droga sale en cajas de banano de los puertos ecuatorianos que controla el presidente, en cajas de banano de la empresa del presidente. Ya, sí, el chiste se cuenta solo, lo siento mucho. Entonces, te digo, esto se podría controlar en el Canal de Panamá, con el oro podríamos ver mecanismos de trazabilidad. Hay que elevar el nivel de conflictividad de estos temas, porque no son solo un problema social, son un problema de economía a nivel global y los países desarrollados, los países del norte tienen mucho que ver. Ok, bueno, es mi turno. Voy a retomar esta provocación que me pareció muy sugerente respecto al Estado. Realmente sí es algo que yo he tratado como de desarrollar en la tesis y lo quiero amarrar también con la visión moralista que hay en torno al concepto de economía ilegal. Realmente yo nunca menciono economía ilegal, economía criminal, realmente yo parto de actividades ilegales y criminales, justamente por eso. En el caso de México hay una serie de literatura que está discutiendo el Estado fragmentado, el Estado cooptado, todos estos adjetivos que le agregan al Estado, y realmente yo no parto de esa visión. Realmente yo parto, ahorita lo que tengo en mente son 4 textos que he leído y que son muy sugerentes, no solo son de antropólogos. Uno es de Alfred McCoy, él habla de las políticas de la heroína, él es un científico político y él hace básicamente una investigación histórica en torno a cómo la CIA, la intervención de la CIA en Tailandia, Birmania, en Laos, tiene una relación directa con la institucionalización de empresas criminales, sindicatos criminales, y con la entrada de heroína en Estados Unidos, y a su vez hay una relación directa con la desorganización de cualquier tipo de organización política, ¿no? Entonces, ahí McCoy nos está planteando una idea de Estado distinta, ¿no? Es decir, eso por un lado. Por otro lado, hay otro texto de Gutenberg que él habla sobre la aldea de la cocaína en Perú. Es una visión similar, él es historiador. El gran texto al que yo me refiero es el de Charles Tilly, el de Haciendo Guerra como Haciendo Estado. Él es sociólogo y él tiene una visión sobre el Estado que es de la que yo realmente me estoy agarrando, de la que yo realmente parto. Es decir, yo en mi tesis de doctorado lo que me interesa, una es mi agenda, es académica, es documentar cómo opera el crimen organizado en el centro de México. Y lo que me interesa a mí es entender cuáles son los procesos, las coyunturas y las condiciones que permiten que en los últimos 40 años las actividades ilegales y criminales, haciendo énfasis en el robo y hurto y la circulación, se vuelvan una forma de vida para las poblaciones de ciertas regiones del centro de México. En estos términos, yo planteo como entender qué es lo que ha permitido, cuáles son las condiciones materiales de existencia del presente que han permitido que estas actividades se vuelvan un modo de vida, más allá si son economía ilegal, economía criminal, que para mí partir de estos grandes conceptos como antropólogo me trae más problemas, porque yo parto de la evidencia etnográfica, yo parto de la vivencia de los sujetos etnográficos, de lo que ellos viven, cómo
estos procesos macroestructurales organizan sus formas de vida, ¿no? Entonces, en esos términos me parece como interesante. Aquí considero que la discusión tendría que ir, ¿qué estamos entendiendo por Estado? ¿El Estado son las instituciones, las fuerzas del orden? ¿O el Estado desde una visión gramsciana es la sociedad política y la sociedad civil? Creo que esta es una pregunta interesante. Y bueno, también respecto a la visión moralista, sí estoy de acuerdo. Me parece que cuando se abordan las temáticas sobre criminalidad, es muy común que se caiga en una visión moralista al respecto. Igual, yo también parto de la evidencia etnográfica y esta es mi segunda intervención, que justamente es donde yo estoy amarrando la idea del Estado. Yo trabajo, o mi trabajo etnográfico lo realizo con una familia de 3 generaciones que se han dedicado a robar. Esta familia, el seudónimo se llaman los Manrinques. Los Manrinques, el gran líder es Judas. Judas es Judas por su gran devoción a San Judas Tadeo, pero también porque nació el mismo día, que es la celebración de San Judas Tadeo en México. Y en esos términos, Judas, eso no es lo impresionante es que él durante los 90 trabajó como comandante en la hoy extinta Policía Judicial Federal. Entonces, para mí eso me da una visión distinta, es decir, ¿qué tienen que hacer las instituciones? Pues no lo sé, porque realmente de ahí están saliendo los grandes líderes con los que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, para mí es así una gran contradicción de eso por un lado. Por otro lado, en México tenemos el caso de Salinas Pliego y del fundador de Electra, que ahorita tiene una malversación de fondos. Eso sería una economía formal, pero todas las prácticas que está haciendo son, no sé si ilegales, criminales incluso, pero lo que yo observo en el caso de los sujetos etnográficos y de la familia Manrinques es que tienen prácticas similares a las de los grandes empresarios formales y legales, ¿no? Es decir, que obtienen dinero, ganancias a partir del hurto y robo, pero estas ganancias las reinvierten en bienes raíces, en restaurantes, en bares, y que las legalizan, dinero sucio, lo limpian, y a partir de ahí generan más ganancias, ¿no? Entonces es una lógica totalmente similar a la de un empresario, solo que aquí el problema es de que el dinero viene del robo, ¿no? Pero por otro, o sea, creo que sí es interesante las preguntas, insisto, yo podría seguir discutiendo y fascinado, pero mi visión es desde un acercamiento etnográfico con las familias y de cómo grandes procesos macroestructurales de alguna manera ordenan las formas en las que se organiza la vida. Y bueno, yo ahí dejo mi intervención y gracias. ¿Segundas o robado da lo mismo? Segunda o robado da igual. Es que no hemos podido entender esa parte, por eso queda resonando tanto. No, muchísimas gracias, yo creo que ha sido un panel maravilloso, un aplauso para nuestros visitantes. Yo creo que además nos quedan un montón de, no solo preguntas, sino reflexiones sobre lo que nos parecemos, ese montón de cosas que hay de cercanía entre los países hermanos, México, Ecuador y Perú, con Colombia. Así como hacías una propuesta, yo también quiero hacerles una propuesta un poco para aterrizar esas reflexiones y con la idea de no volver esto un asunto moralista. Siendo yo senadora de la República, me correspondería un poco decir hay que partir de la legalidad, pero siendo socióloga para mí es un exabrupto partir de la legalidad. Entonces, definitivamente para resolver los problemas de violencia necesitamos conversar. Yo quiero decirte que para nosotros en Colombia lo que sucede en Ecuador es aterrador. Todos tenemos en las conversaciones recurrentes una cierta culpa de lo que sucede en Ecuador, un poco por lo que decías, por la manera como se internacionalizó el crimen, un crimen que surge aquí y qué hicimos para que no llegara allá. Y eso nos ha costado es porque siempre nos están poniendo ahora el referente de las salidas que tiene Ecuador y que nosotros no hemos sido capaces de abordar. Si ustedes escuchan a la derecha, hoy la derecha tiene como referente a Bukele y a Ecuador. Y ese referente para nosotros es muy peligroso. Es muy peligroso porque se parte del desconocimiento, no de esa realidad que ustedes viven allá. Por eso es tan interesante que la conozcamos, pues para que no nos digan cosas que no realmente están sucediendo en un país hermano como el Ecuador. Y es
muy importante que podamos aterrizar en una reflexión de cómo hacer ese tránsito de las estructuras del crimen organizado, no solo de las economías, un capítulo es el económico, pero por la dependencia que se genera de la estructura. Exactamente es lo que tú decías, es la dependencia. Nosotros necesitamos reducir las violencias, que no haya tanta violencia en nuestros territorios. Si el robo genera o no violencia es una pregunta para nosotros, pero no es el robo por el robo. Insisto en ello porque nuestro foco es la violencia, esas tasas de homicidio, y tú mencionabas, te entendí que 25 homicidios por cada 100.000 habitantes es la media en América Latina. Colombia tiene 26 homicidios como la media por cada 100.000 habitantes. Medellín cerró el año pasado en 10.5, hoy estamos en 11.5. Creemos que vamos a cerrar allí, pero somos una de las pocas ciudades capitales que está tan por debajo de la media nacional, porque tenemos ciudades intermedias con 70 homicidios por cada 100.000 habitantes y departamentos que superan hoy los 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces sí, nos interesa hablar de las tasas de homicidio, pero también nos interesa hablar de las soluciones. La solución, porque desde la ley la solución es la cárcel. Y creemos que esa no es la solución y ya lo probamos aquí. Si no es la cárcel como el mecanismo coercitivo para que no existan esas violencias y esas relaciones ilegales de someter al otro, entonces ¿qué es? Si no es la cárcel. Entonces son las economías populares, pero si entendemos la economía popular, que también se inserta el gota a gota en la economía popular y nosotros la estamos promoviendo, entonces promoveríamos el gota a gota. Porque hay que partir de una visión no moralista. ¿La podríamos promover? No, porque entonces ¿quién va a cobrar? ¿Es el mecanismo de la violencia el que hace que sea posible cobrar o no es solo la violencia? Si no es solo la violencia, entonces conversémoslo. Pero si es el uso de la violencia, por lo menos desde nuestro planteamiento, es nuestro límite. No solamente la visión moralista de la economía, el uso de la violencia, la afectación a la vida de la gente. Y el control territorial, el control de la vida cotidiana, que es donde creo que debemos concentrarnos más de este sur, que desde cuánto le contribuimos y cuánto le dejamos al norte y a Europa, que también es una discusión, incluso porque considero que dentro de las economías ilegales, y voy a terminar con algo que fue muy polémico en estos días en mi presentación en el Congreso, sobre las extradiciones. Yo considero que las extradiciones hacen parte de esa economía ilícita y de extracción de nuestro capital mediante sujetos que se van a negociar a Estados Unidos, que los mandamos a Estados Unidos por haber cometido delitos aquí, no nos dejan la verdad y allá hacen un negocio, porque es un negocio lo que hacen en Estados Unidos, dejan grandes cantidades de capital y no nos dejan la posibilidad de justicia. Pero bueno, seguimos conversando sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias de nuevo por venir a nuestro país.